Bueno, para nosotros es todo un honor y tenemos un agradecimiento muy grande a nuestra querida iglesia que nos formó con mano firme y con mano de ternura, y el poder de estar en este momento compartiendo algunas reflexiones con ustedes después de haber desandado el camino con estos dos grandes profesores que han sido profesores nuestros de la comunidad 104 y que han marcado de alguna manera los elementos esenciales y más profundos de lo que nosotros venimos a plantear, solamente algunas reflexiones más. Por eso nos damos mutuamente la bienvenida. Tengo la posibilidad de compartir este espacio, como decían, con mi esposa, que es una gracia especial. Ella tiene, aparte de la gracia de ser mi esposa, no entiendo la risa. Esto es muy lindo, poder compartir el camino de ser educadores, de amar lo que hacemos. Bueno, para honrar el tiempo, vamos a hacer. Dentro del currículum, buenas tardes, dentro de ese currículum tan extenso, también nos une el ser papás de Joaquín, Felipe y María Sol, que a lo largo de estos 22 años de ejercicio en la docencia y dentro de nuestras profesiones, se han transformado en nuestros hermosos cobayos o ratones de laboratorio. Así que los nombramos porque más de una vez van a salir citados dentro de nuestra exposición. Bueno, teóricamente esto debería dar de esta manera. Ahí está. Bueno, no podemos con nuestro genio, vamos a empezar con un cuento. Dicen que había un cacique que estaba pronto a morir, y como justamente estaba a pronto de dejar su lugar de cacique, decidió definir quién le iba a suceder en la tribu como cacique de su pueblo. Y como este cacique se ve que ya había escuchado mucho de Moscato y de Pulfer y a nuestro Papa Francisco, y había aprendido que es más importante escuchar que hablar, y había aprendido que las personas sabias es una posibilidad que todos tenemos, el de ser sabio, pero que no hay sabio joven. Entonces llamó al sabio de su pueblo y dice: ¿cómo hago? Tengo 3 hijos, los 3 quieren ser cacique del pueblo, de nuestra tribu. ¿Cómo hago para elegir a mi próximo heredero? Entonces el sabio le dio su consejo, él lo escuchó y así se lo transmitió a sus hijos, y les pidió solamente una cosa. Les dijo: miren, vayan hasta la montaña sagrada, hasta la montaña que se ve desde aquí, y tráiganme de la montaña lo que ustedes consideren más valioso. El que me traiga lo más valioso, ese va a ser el próximo cacique de nuestro pueblo. Y así lo hicieron. El más grande, que tenía unos 35 añitos, todavía vivía con el papá, no sé si suena, se fue con sus 35 añitos, fue el primero que llegó a la montaña, porque había ido 1000 veces, pues sabía los atajos, pues sabía cómo hacer, y fue el primero que volvió. Y le trajo al padre una piedra ovalada, bien ovalada. Le dijo: padre, yo te traigo esta piedra porque esta piedra no fue siempre así. Se fue haciendo así por el viento, por la lluvia, por todas las cosas del tiempo. Entonces me hizo pensar cómo vos, a través de todas las cosas que te pasaron en tu vida, te fuiste transformando en el gran cacique que sos hoy. Quedó, como decimos en Córdoba, pipí cucú, o sea, espectacular. El del medio, que tenía unos 25, 26 añitos, volvió también enseguida y traía una flor. Dice: mira papá, yo traigo esta flor porque me fui hasta la montaña y esta flor está al pie de la montaña. Entonces la flor que recibe los primeros rayos del sol y las últimas luces del día. Entonces es una flor que permanece siempre fresca.
Entonces me hizo pensar en vos, que a pesar de tu edad, a pesar de tus años, todas las cosas que viviste, seguís siendo el joven guerrero de tu juventud. ¿Cómo quedó? Pipí, cucu. Transmisión cultural. Entonces, faltaba el adolescente. Los hermanos, viendo que pasaba el tiempo y el adolescente no venía, haciendo gala de su oficio de hermanos, ¿qué hicieron? Empezaron a ponerle ficha al padre en contra de su hermano. Entonces, ves, te das cuenta que es un irresponsable, seguro que se fue a dar la vuelta ahí a caballo a ver alguna chinita de algún otro pueblo, no le importa que vos estés muriéndote, es un insensible. Empezaron a decir un montón de cosas, la cosa que el tiempo pasaba, y a pesar de que seguían con la queja estos dos hermanos, se empezaron a preocupar porque se hacía de noche ya. Y entonces empezaron a pensar en una tribu enemiga, empezaron a pensar en algún animal salvaje, y casi las 10 de la noche apareció mi loco, el adolescente. ¿Y sabe lo que traía? No traía nada. Entonces cuando los hermanos lo vieron que él no tenía nada en las manos, le empezaron a decir de nuevo todas esas cosas a su papá. ¿Te das cuenta que es un irresponsable? Y el papá, porque era sabio, lo dejó hablar y le pidió a los hermanos que lo dejaran hablar. Entonces el chico le contó esta experiencia. Mira, papá, la verdad que se me agolparon en la cabeza un montón de cosas cuando iba camino a la montaña, esa montaña que la primera vez que fui fue con vos. La verdad que se me llenaba el corazón de un montón de tristeza y de amargura y de un montón de cosas juntas, pensando en tu próxima partida. Y la verdad que iba pensando en nada y en todo. Pero cuando quise acordar, estaba en la cima de la montaña. Entonces de la cima de la montaña miré para arriba, un día celeste, como en este preciso momento, no digamos nada. Un cielo celeste precioso, el sol radiante, ver cómo pasaban las aves, cómo volaban las aves, mirar para abajo de la montaña y ver lo verde del pasto, lo cristalino del agua, los animales saltando. Y cuando vi toda esa alegría en ese paisaje, pensé, qué hermoso que sería que alguna vez mi pueblo sea feliz como es feliz ese paisaje. ¿Cómo me gustaría que mi pueblo sea feliz así, por lo menos una vez? Por eso, papá, no te traje nada. Entonces el papá emocionado le dijo, vos vas a ser el próximo cacique de nuestro pueblo, porque con tus manos vacías nos trajiste el mejor de los regalos, que es la esperanza de un futuro mejor. Hasta ahí el cuento. Lo que nosotros queremos compartir hoy con ustedes es que a veces nos encontramos en las escuelas, nos encontramos frente a los proyectos, los inicios y en los cierres de nuestros años lectivos, a veces aparentemente con las manos vacías. Pero como ya se ha dicho desde aquí, hay un futuro mejor si nosotros empezamos a construirlo. Y a veces las manos vacías que tenemos de nosotros mismos es el mejor de los regalos. Pero no siempre es fácil, ¿no? Ahí lo ven a Miguelito, pobrecito, Felipe, perdón, de Mafalda, ¿no? No sé si llega a leer. Dice, cada vez que empiezan las clases me agarra esa misma cosa aquí. Y si fuera un psicoanalista sacarme la angustia de volver al colegio, pensemos en nuestros hijos en esta época. ¿Conseguiría un psicoanalista que yo, Felipe, fuera a la escuela contento y feliz? ¿Lograría un psicoanalista transformarme en un ser tan repugnante? No siempre es fácil, ¿no? Porque a veces lo que decimos no es lo que hacemos, y porque a veces nuestros deseos van por otros lados que no tienen que ver con la escuela y tendrá que ver con esta cuestión de los tiempos y de las épocas.
Pero seguramente que hay algo que está puesto en jaque en este momento y que nosotros reflexionamos mucho porque nos parece que es una clave de lectura y es lo que Francisco nos ha dicho de tantas maneras a lo largo de todo el documento que citábamos durante todo el día de hoy. Hoy convivir es recuperar la palabra. Nosotros en la escuela decimos que hoy innovar muchas veces es volver a lo obvio. Hay ciertas cosas que tenemos que retomar. ¿Y qué es? Volver eso de la palabra. Recordemos nuestros padres, nuestros abuelos, a veces con la gracia de Dios nosotros mismos, cuando esa palabra tiene una fuerza de testimonio, de compromiso, que vale más que un documento. ¿Cuántas veces se compraba, se vendía? Las promesas que se cumplían porque te había dado mi palabra. Volver a recuperar la palabra. Y que es maravilloso porque es algo intangible que nosotros prometemos con nuestra palabra, pero a la vez nos comprometemos a su cumplimiento. Y en esto que muchas veces se repite y se repite en nuestras aulas, en nuestros colegios, tantas veces lo reflexionamos en nuestras Eucaristías. Nuestros hijos muchas veces no nos escuchan, nos ven, por todo esto epocal también que hemos dicho. Entonces, el cumplimiento de la palabra se vuelve la posibilidad de permitir que se comuniquen y se sigan gestando ideas que realmente transformen la realidad. Conocer la realidad para transformarla desde la palabra. Infante justamente viene de la palabra latina infaris, que significa sin palabras. Cuando nosotros pensamos palabras, no pensemos solamente en esos caracteres lógicos abstractos, sino en todas las maneras de comunicación que tenemos. Por ejemplo, la comunicación gestual, ¿no? El lenguaje surgió por la necesidad de cooperación social y de una comunicación más compleja. El hecho de que nosotros podamos ser bípedos nos dio la posibilidad de darle al lenguaje gestual otro tipo de lugar. Muy bien. ¿Qué pasa con esta palabra y cuál es el poder y cuál es la importancia que tiene? Que muchas veces nosotros nos damos cuenta del poder de la palabra cuando está su ausencia, cuando no hay palabra. Ya vamos a ver lo que es lo que sucede en el educando y qué es lo que sucede en el educador con respecto a esto, pero en términos generales, muchas veces la carencia en la comunicación no es solamente en lo que tiene que ver con la carencia formal de los signos lingüísticos o gestuales que usamos para poder comunicarnos con otros, sino fundamentalmente desde nuestro aporte desde la inteligencia emocional, la incapacidad, la carencia, la dificultad para expresar lo que se piensa y lo que se siente. Muchas veces no tenemos palabras, también porque epocalmente las palabras se han vaciado de contenido para decir lo que sentimos. Y decimos exactamente lo contrario de lo que sentimos. Entonces, en vez de develar el sentido de lo que nos pasa, terminamos ocultando y dificultando los vínculos. Digo que estoy enojado cuando en realidad estoy triste. Digo que estoy preocupado cuando en realidad estoy ansioso. Pero no porque esté mintiendo o esté tratando de disfrazar un sentimiento, sino porque nos cuesta mucho decir lo que sentimos. Y a veces también generacionalmente, y una cuestión de tradiciones y de educación que hemos recibido, a los varones especialmente, ¿no? Nos cuesta expresar lo que sentimos. Entonces, cuando no está eso, se da ese desamparo frente a un sentimiento que no se puede mostrar. En el dibujo, nosotros encontramos una caricatura que el chico se pone de pie y le dice: profe, ¿cómo quiere que nos guste su asignatura si a usted no le gustamos nosotros? ¿Cómo quiere que me guste matemática si lo primero que haces, parafraseando lo que decían hoy, especialmente el licenciado Moscato, la primera experiencia que tiene un chico es la sensación de que el profe le tiene asco, o por lo menos le tiene asco lo que está haciendo? Cuando el timbre suena y el que primero quiere salir del agua es el profe. Cuando inventamos tantas maneras de no estar.
que es lo mismo que decir tantas maneras de no ser en la escuela. Aprender para poder enseñar. Aprender para enseñar que las habilidades sociales, la empatía, el reconocimiento del otro. Para aprender a manifestarnos a partir de nuestras expresiones faciales, nuestros gestos, no hace falta ir a Zumba. ¿Saben lo que es Zumba, no? Bueno, no hace falta ir a Zumba. No hace falta hacer baile, hacer una gimnasia con baile, así medio carioca. Bueno, son cosas que yo conozco. Y tengo una vida aparte de la escuela. Bueno, en realidad no hace falta hacer teatro, que me tengan que venir a dar clases de cómo expresarme gestualmente, sino la importancia de que yo empiece a reconocer primero yo lo que siento. ¿Qué me pasa con ese dolor de estómago que me agarra cada vez que yo traspaso la puerta de la escuela? ¿Qué pasa con ese chico que le hablé un montón de veces, que no me escuchó y que la sola presencia en el aula me genera incomodidad? Nosotros muchas veces escuchamos a educadores, que me gustan más que docentes, escuchamos a educadores sin cuestionar la pasión que tienen para educar, pero como dato objetivo, que dicen, yo a este chico en el aula no lo quiero. Cuando este chico se vaya, se solucionó el problema del colegio. Habría que ver qué dicen los chicos también, ¿no? Y para eso hay que escucharlos. Lo cierto es que el procesamiento de las emociones está directamente ligado a la toma de decisiones. De acuerdo a cómo nosotros sentimos, también vamos generando o vamos leyendo las situaciones de acuerdo a la lectura que tienen, nos van generando distintas emociones a la vez, y de acuerdo a eso nosotros terminamos tomando decisiones. En eso es para pensar cuánto nos habla nuestro cuerpo, ¿no? Los dolores de cabeza, no solo de docentes, sino de alumnos, que son muy significativos. Las dificultades con la garganta, ya sea de tiroides o por pólipos en las cuerdas vocales, esto de qué tengo para decir y no digo, cuánto me trago, los dolores de estómago, que son comunes en los docentes, pero también son comunes en los alumnos, colon irritable. O sea, es cuerpo que está hablando, porque cuando yo no puedo reconocer mi emocionalidad, esto que estoy sintiendo, le pongo el cuerpo. Cuando hay esta resistencia a lo que yo me voy a enfrentar, y tengo que hacerlo porque el sueldo, porque por mi mandato, porque es mi trabajo, por lo que sea, cuando yo no puedo trabajar desde la voluntad, la pasión, la vocación, todo esto que hablaban esta mañana y ahora esta tarde, es donde yo me enfrento y tengo que imponer mi cuerpo. Cuando yo pongo el cuerpo en algún momento me resiste. Las dificultades con la insulina, la cantidad de diabéticos que estamos teniendo, los problemas de obesidad, y así podemos nombrar una serie de patologías sin que haya, si hay un hipocondríaco, por favor, acá, no sé, no quiere decir que todo pero el cuerpo somos una unidad, una integralidad, entonces nuestro cuerpo nos habla. Y nuestros alumnos, ese alumno que se va antes porque le duele la cabeza, tenemos que empezar a indagar en qué momento, o le duele el estómago. Si nosotros llevamos los directivos, los docentes, ¿no sabes que generalmente es antes de educación física? ¿O es después de la hora de matemática o antes del profe de química? Es muy significativo. Generalmente los que nos vienen y nos dicen eso son los papás, que es lo primero que decimos. Lo que pasa es que el padre le llena la cabeza en contra mío. También es para que nosotros nos repensemos. Si decimos que para el amor están hechas las diferencias, es decir, que nosotros nos construimos desde reconocer al otro como otro, parafraseando cosas que ya se han dicho, hay una posibilidad en el otro distinto que nos permite a nosotros construir, vincularnos desde un lugar de madurez. Entonces, ¿qué se necesita de ese lugar de madurez para reconocer al otro como otro y no al otro como un obstáculo?
Un educador sereno en el manejo de las situaciones de crisis. Yo no puedo pelear con un alumno. Yo no puedo. Yo no debo. Yo puedo discutir algunas cuestiones con un alumno, pero no pelear. Porque en el momento que yo empecé a pelear, perdí la asimetría que me da el lugar de educador. La asimetría a mí me sirve para el servicio, no para imponer poder. La asimetría me sirve para mostrarle al otro el lugar de adulto, que no es el lugar de una adolescencia compartida sin límite de tiempo. Una adolescencia que llegó para quedarse y no se va más. Muchas veces cuando nosotros vemos a nuestros chicos en situaciones de crisis, en realidad lo que vemos son desgracias. Y lo marcamos como defectos en el otro. Recién el profesor Pulfer hablaba de esto que le atribuimos a la afuera, que en realidad tiene que ver con otras cuestiones. Le echamos la culpa al contexto, le echamos la culpa. Acá no se trata de culpa, sino de responsabilidades. Y la responsabilidad como educador la tengo yo. Por eso saber hacerse entender. Que cuando yo te diga buenos días, la cara vaya acompañando. Acá no hace falta que tengamos, vuelvo a decir, que tengamos que hacer actuación, nada por el estilo, tampoco vamos a hacer el tachachín del colegio. Pero en realidad se trata de avisar a tu cara que estás contento. Y el tema de la sala de profesores, ¿ubican? La sala de profesores, que suele ser la tumba de las buenas intenciones, en muchos casos, en otros no, gracias a Dios, por muchos días y otros no, suele ser ese momento en que nosotros dilapidamos, nos ponemos por tierra todo lo que nos hemos propuesto para ese día, para esos chicos, para esa escuela. Lo que nosotros nos hemos propuesto como vocación. Nosotros mismos nos auto-boicoteamos la felicidad. Pero cuando salimos de la sala de profe, donde arrancamos con temas de política internacional para abajo y situaciones de las más adversas y profetas de desesperanza y lugares de la queja, y nos enfrentamos a los chicos, por más que yo diga, hola chicos, ¿cómo les va? Mi cara seguramente no me acompaña, y los chicos en eso se dan cuenta enseguida, nos leen. Ellos sí saben leer. Lo que quizás nosotros no sabemos hacernos entender, o por lo menos tener en claro qué es lo que queremos transmitir. Generar relaciones basadas en la empatía y el respeto. No me voy a detener por cuestiones de tiempo, ustedes lo manejan a esto. Un alumno que es atendido y que es escuchado. Y una persona que es atendida y escuchada desarrolla autoestima, tan importante para el desarrollo de los aprendizajes. Que crece en autocontrol y autoestima, no satisfacción caprichosa de sus deseos. A mayor control sobre sí mismo del alumno, mayor aceptación de normas de manera consciente. En esto de construir, no disciplinar, en esto de convivir, no de poner reglas para las cosas más inverosímiles. A veces uno ve código de convivencia, reglamento de convivencia, acuerdo de convivencia. Nosotros, a partir de una experiencia que hacemos de acompañamiento, hemos ido a algunas escuelas a trabajar esta cuestión de la convivencia, uno se encuentra con algunos reglamentos realmente que son cárceles, que terminamos presos de lo que nosotros mismos construimos, donde está normatizado hasta cuántos minutos hay que inspirar y cuánto hay que exhalar, cuántos segundos para esto, cuántos segundos para el otro, y la realidad, como se ha dicho, no puede quedar apresada en esas estructuras. La realidad siempre es más compleja. Entonces, convivir significa tener una mirada distinta. Atención, en la adolescencia, especialmente, ya desde la infancia por supuesto, pero en la adolescencia especialmente, por lo que voy a puntualizar ahora, cerebro en construcción. Es decir, fíjense. Perdón, puntualizamos esto porque damos por sentado que es en la niñez donde está el cerebro en construcción. Y precisamente en las últimas investigaciones, si hay algo que han comprobado, es que el cerebro hasta los 20 años todavía está en construcción. Fíjense que es la edad en la que nosotros lo tenemos dentro del sistema. Rápidamente, entonces. Nosotros hasta los 20 años, sin ahondar en este tema que han desarrollado especialmente las neurociencias,
tenemos el mayor desarrollo en potencial y vulnerabilidad del cerebro. ¿En qué? En las planificaciones, en la toma de decisiones, en el control del impulso. Es el cambio en la adolescencia del balance entre las áreas cognitivas y emocionales más fuertes. Muchas veces nosotros le exigimos a nuestros adolescentes que nos digan qué les pasa, qué sienten, qué es lo que desean, qué es lo que sueñan, y muchas veces no lo saben. No lo pueden poner en palabras porque no lo tienen claro, porque no lo pueden sistematizar. A veces se trata de otras cuestiones que vamos a ver en el educador para poder descubrirlos. Desarrollar oportunidades y fortalezas en la adolescencia hacia la capacidad de transformar las experiencias emocionales, cambiando el significado de las situaciones. Y esa es la tarea que tenemos nosotros, educadores católicos, en la formación integral. Ayudar a los chicos que aprendan a discernir, como nos decía el profesor Moscato, que aprendan a leer las situaciones. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tampoco lo tenemos tan claro y somos muchas veces adultos daltónicos emocionales. Ustedes saben que el daltónico, por Dalton, quien descubre la enfermedad, es el que ve los signos pero no los puede reconocer, ¿no? Ve los colores y no los puede reconocer. Nosotros a veces emocionalmente también somos daltónicos. Estamos en una sociedad y en una cultura muchas veces daltónica emocionalmente. ¿Qué es? Que vemos, pero no reconocemos. Evitamos el contacto visual. ¿Cuántas veces frente al aula nosotros miramos a los ojos a nuestros alumnos? ¿Cuántas veces cuando tengo que decir una palabra de aprobación o un señalamiento, lo hago mirando a los ojos? ¿Recuerdan esto de compromiso con la palabra? Mi relación es con vos. Y esto que te digo es para vos. Volver a mirarnos a los ojos. Muchas veces nosotros justamente evitamos ese contacto visual. Le hablamos a nadie. Estamos en un aula hablando 80 minutos de nada a nadie. Y eso se vuelve una condena también para nosotros educadores, no solamente para los chicos que nos sufren. Esto lo traslademos también a nuestros equipos directivos, ¿no? Nosotros como equipo directivo. ¿Cuál es el vínculo que establecemos con nuestros educadores en las escuelas? ¿Qué conocemos? Estas prioridades que marcaba el Papa Francisco, ¿cómo las trabajamos realmente en la realidad? Repetir, entonces, se vuelve, estereotipadamente, se vuelve el lema. Hacemos cosas que quizás ya no tienen sentido, pero las seguimos haciendo mecánicamente.